Carísimo pueblo del Señor, paz a vosotros. Es por la misericordia y la voluntad de nuestro Padre Celestial nos permite poder llegar a la infinidad de cada uno de sus hogares. Gracias damos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo para transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias porque en verdad es la voluntad de nuestro Dios. Nos permite poder acercarnos a usted a través de estos medios y que a través de nuestros hermanos administradores puede transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios por estos canales, por estas líneas virtuales. Pues en estos momentos, saludándoles nuevamente con ese saludo especial, ese saludo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, nos enseñó, parte de la sana doctrina, parte de la fe que la Iglesia de Dios profesa, enseña y practica para honra y gloria de nuestro Dios. Paz a vosotros nuevamente. Y ahora quiero invitarles que elevemos una plegaria al Todopoderoso antes de comenzar a dar la continuidad con los cantos. Vamos a pedirle a nuestro Dios, hermanos y amigos, a pedirle que Él sea el que pueda dirigir esta transmisión, estos momentos del estudio de la palabra de nuestro Dios. Eterno y bondadoso Padre Celestial, que para siempre vives y que para siempre es tu misericordia. Delante de ti nos postramos al polvo de la tierra, inclinamos nuestra cerviz en reverencia a tu santo nombre, para pedirle el perdón por nuestras equivocaciones, por nuestras faltas cometidas delante de tus ojos. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de transmitir tu palabra a través de estos canales, a través de estos medios, que no dudamos que tú pusiste en el corazón, en la mente de tus hijos administradores de tu iglesia. Rogamos, Padre, que seas tú el que puedas ayudarnos a transmitir esta palabra y que no haya ningún inconveniente, ningún obstáculo que pueda interrumpir la transmisión que estamos llevando a cabo y que ya dimos inicio por tu santísima voluntad. Padre, te suplicamos que aquellos tus hijos que aún no son parte de tu iglesia, tócale los corazones, hágale sentir el deseo de poder acercarse a este redil, de poder acercarse a esa puerta que tú tienes abierta todavía y que puedan entrar, no solamente acercarse, sino que entrar juntamente con los que ya estamos caminando en tu pueblo. Padre, bendice las alabanzas que vamos a entonar. Entonaremos unas 2 alabanzas para honra y gloria de tu nombre, esperando que tú, Padre, puedas recibir desde ya nuestra ofrenda, nuestro sacrificio.
Y aquellos tus hijos que están pendientes, que están conectando, y aún los que van a seguir conectándote, te suplicamos una gran bendición llena, una bendición espiritual, material sobre cada uno de sus vidas. Rogamos por tus hijos enfermos, tus hijas enfermas, desde el niño hasta el anciano. Rogamos que tú seas el doctor por excelencia en cada hogar, en cada familia, en cada rinconcito, que ahí está tu hijo, tu hija, clamándote. Por favor, inclina tus oídos a las oraciones de los justos como en tu palabra. Te lo rogamos, por favor. Bendice, Padre Santo, en gran manera tu palabra desde ya en las mentes y los corazones de los oyentes. Y así también bendice en gran manera los que administran esta transmisión. Bendice en gran manera, Padre, estos medios. Te lo rogamos, por favor, esperando recibirlo, porque te lo pedimos. En este nombre perfecto y santo de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Mis amados hermanos, pues en esta oportunidad quiero que cada uno de vosotros tomen sus signarios. Y para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, vamos a cantar unas dos alabanzas para que sea Dios el que se agrade, porque la alabanza es para nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, y sus benditas palabras es para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Vamos a cantar la alabanza que tiene el número 136. Alabanza número 136. El título es Loor a ti, mi Dios, en esta noche. Si ya lo tienen, mis amados hermanos, cantemos. Loor a ti, mi Dios, en esta noche, por toda tu bondad en este día. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, perdóname, Señor, por tu Hijo amado. Contigo, con el prójimo y conmigo, quede antes de dormir reconciliado. Contigo, con el prójimo, conmigo, quede antes de dormir reconciliado. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho de reposo. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Oh, logre reposar en ti mi alma, mis párpados los cierre dulce sueño.
Sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño. Sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño. Eso es, hermanos, lo que le hemos dicho a nuestro Dios, que lo oro a ti, mi Dios, en esta noche, porque solamente a Él te merece la honra y la gloria, solamente a Él se merece toda adoración, toda la alabanza. Imagínense, la palabra de nuestro Dios nos enseña que los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines le alaban a nuestro Padre Celestial y a su Hijo día y noche sin descansar. Día y noche. Así la iglesia de Dios, de igual manera, en el reino milenial, en el reino eternal, le vamos a alabar. Como dice la palabra de nuestro Dios, sin cansancio. Así que por eso es motivo, hermanos, es motivo que nosotros apartemos un espacio, apartemos un lugar para nuestro Dios. Y hoy lo estamos haciendo. Y muchas bendiciones para todos mis hermanos, para todos mis amigos que están ahí juntamente conmigo, cantando, alabando a nuestro Dios Todopoderoso. A continuación, quiero invitarles que cantemos otra alabanza a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con una alabanza número 212. 212, su título, Dulces Momentos. No sé, hemos entendido que de un espacio, de un lugar a otro lugar, la iglesia de Dios, algunas alabanzas, ¿verdad?, lo entonamos de otra forma y en otras partes lo entonan de otro modo. Pero algo que debemos estar seguros, hermanos, que la alabanza, de la manera que se canta, si se canta con el corazón, con el espíritu, con el entendimiento, la alabanza, nuestro Padre Celestial lo recibe como un fragante, agradable. Así que cantaremos esta segunda alabanza, número 212. Título, Dulces Momentos. Cantemos. Dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz, allí sufriendo crueles dolores, miro al Cordero, Cristo Jesús. Miro sus brazos de amor abiertos que me convidan a ir a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus brazos gustan de Él. De sus heridas la viva fuente de pura sangre veo manar, y salpicando mi impura frente la infame culpa logra borrar. Miro su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de la expiación, su noble frente mucha inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos ricos
de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Para honra y gloria de nuestro Dios, hemos cantado esta alabanza. Por lo tanto, agradeciéndole a cada uno de vosotros, hermanos y amigos, agradeciéndole porque en verdad todo ha sido para honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en esta oportunidad, gracias a Dios que en verdad son muchos hermanos, son muchos amigos que están allí en sintonía de la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar, hermanos, en lo que es la meditación de la palabra de Dios, y quiero que tomen sus sagradas escrituras. Tomaremos una parte de las sagradas escrituras donde nos vamos a ocupar en la meditación de nuestro tema, que esta noche nos ocupará. Quiero, hermanos, que veamos lo que nos dice Efesios en su capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 2. Dice Efesios capítulo 2, verso 11, perdón, hermanos. Efesios 2, 11 en adelante. El apóstol Pablo escribía en aquellos tiempos, hermanos, estamos hablando muchos años más de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya todos conocemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo encontró ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y cómo fue su conversión del apóstol Pablo. Un gran siervo de Dios, un gran militante de la palabra de nuestro Dios, un siervo que de veramente es de admirarlo, hermanos. El apóstol Pablo, un hombre que tuvo ese carácter de decirnos allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, y dice: sed imitadores, así como sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo, hermanos, él dice en otras palabras, en otros pasajes bíblicos, que él es ministro de los gentiles o ministro de la iglesia. Comenzaremos diciendo esto porque esta carta de los Efesios, él lo escribe, hermanos, allá en el tiempo cuando él anduvo predicando después de nuestro Señor Jesucristo. Lo escribe directamente a la iglesia de Dios. No podemos decir a otra iglesia, sino que a la iglesia de Dios escribe esta carta el apóstol, y se dirige
de esta manera. Dice, les decía Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derrimiendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hermanos, esta lectura bíblica es lo que hemos retomado para nuestro tema, el cual hemos titulado El origen y fundamento de la iglesia. Por supuesto, de la iglesia de Dios. El origen y fundamento de la iglesia. Ahora, ¿cuál ha sido el sentido, hermanos, de su servidor en retomar esta lectura bíblica? Porque el origen de la iglesia, hermanos, o sea, los planes de nuestro Padre Celestial y el plan que le encargó a su Hijo Jesucristo, todos entendemos, hermanos, todos entendemos a la luz de la Escritura. Y algunos hermanos, algunas hermanas, algunos amigos que tal vez es nuevo o desconocen alguna sencilla explicación que su servidor les va a dar, pero recordemos que todo es un buen propósito, hermanos, que de ir aprendiendo del uno para con el otro. Su servidor siempre tiene un dicho, en el cual lo comparto generalmente en muchas ocasiones, en muchos lugares que me ha tocado predicar. Y tengo un dicho que dice: hemos nacido aprendiendo y vamos a morir aprendiendo. Por lo tanto, por esa razón, el apóstol Pablo dice en su palabra
El que sabe, dice, hágase como si no sabe. Porque en verdad, el único perfecto, hermanos, el único perfecto en todas las áreas, en todos los campos, es nuestro Señor Jesucristo. Y en el cual, hermanos, es necesario entender, hermanos, el origen. Cuando comenzó la iglesia, porque es necesario hacernos una pregunta a nuestro tema en que estamos considerando, hermano. Porque es necesario hacernos preguntas y respondernos a esta pregunta. Porque toda pregunta tiene una respuesta bíblica, por supuesto, hermano. ¿Quién fundó la iglesia? Primera pregunta. ¿Cuándo la fundó esa iglesia? ¿En dónde la fundó esa iglesia? Hermanos, ¿con cuánto comenzó ese fundamento de la iglesia? Entonces, precisamente, son interrogancias que cada una de ellas tiene su respuesta bíblica, mis estimados hermanos y amigos. Así que, por eso, explicaba hace unos momentos el origen de la iglesia de Dios, hermanos. Como todo tiene un principio, hermanos, y todo tiene un final. Pero en este sentido, hermanos, el origen de la iglesia de Dios, o en los planes que yo explicaba, hermanos, en los planes de nuestro Padre Celestial, ya estaba diseñado, hermanos, de formar un pueblo santo, un pueblo único, singular, diferente. Ya estaba diseñado en los planes de nuestro Padre Celestial de fundar ese pueblo. Pero para fundarlo, lógicamente, tiene que haber un principio o un origen. Ahora, ¿cuándo comenzó esos planes, hermano? Déjeme decirle, cuando el apóstol Pablo, hermano, se dirige a través de esta carta, cuando dice en el versículo 11 de Efesios capítulo 2, verso 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, detengámonos, hermano. ¿Con quién estaba tratando el apóstol Pablo aquí? Por supuesto, era con una iglesia de Dios gentiliza, pero convertida a ser cristiano, y logra, hermano, el calificativo de una iglesia, de un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora, y les dice que vosotros los gentiles, le estaba diciendo, ustedes eran gentiles, pero antes, que eran gentiles antes en la carne, y que era llamado incircuncisión. Porque antes, hermanos, de entrar la gracia de Dios, la gracia de Cristo, recordemos que Jesús vino al pueblo de Israel, a su pueblo santo, al pueblo de Israel, hermano. Entonces, y solamente en aquel tiempo de Israel era llamado pueblo todo aquel que se circuncidaba en el prepucio, hermano. Era ser partícipe de un pueblo llamado el pueblo judío, el pueblo de los hebreos y los israelitas. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige, hermano, a esa clase de gente, les explica a ustedes que eran gentiles antes de convertirse a Cristo, de convertirse al Evangelio. Verso 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel. Oiga, porque solamente, hermanos, en aquel tiempo podía ser pueblo de Dios
por la circuncisión. Ahora, fuera de la circuncisión no era pueblo de Dios. Por supuesto, hermanos, estamos hablando en estos momentos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, óigase bien, cuando nosotros, hermanos, hablamos de un origen, hermanos, de la iglesia, de un origen del pueblo de Dios, no podemos tampoco, hermanos, dejar por aparte a los hebreos, a los judíos, sino que el apóstol Pablo, hermanos, más adelante les hace esta aclaración, y como a nosotros en estos tiempos, y les dice: vosotros, dice, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la República de Israel, y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, usted, hermano, antes de llegar a la iglesia de Dios, antes de llegar al eje pueblo de Dios, fundado por nuestro Señor Jesucristo, hermano, antes éramos extranjeros, no éramos partícipes, hermano, de esas promesas divinas que eran solamente para el pueblo de Israel. Pero gracias a la misericordia de nuestro Dios, hermano, a través de su sangre, a través del sacrificio, hermanos, y por medio del santo bautismo que hacemos, hermanos, ya somos, dice aquí, ¿qué paso logramos, hermanos? Después de ser extranjeros, después de ser advenedizos, después de estar lejos, hermanos, de la República de Israel. Ahora, en el verso 13, hermanos, debemos de alabar, hermanos, debemos de glorificar a nuestro Dios. Debemos de glorificar a nuestro Dios en gran manera, adorarle, servirle. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 9 les dice: no se cansen, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está retomando en un gran valor, hermano, en un gran aprecio, el sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y por eso, en el verso 13, les hace hincapié, hermanos, a la iglesia de Dios que estaba en Éfeso. Y les dice: más ahora, en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros, iglesia, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Por qué, hermano? Él es nuestra paz. Recordemos, hermanos, quiero retomar así brevemente y rápidamente, que los judíos, hermanos, los judíos no se llevaban con los samaritanos, los judíos no se acercaban al gentil, porque se creían, hermanos, los especiales, los únicos, y en verdad, y también, hermanos, tenían unas leyes donde hablaba de una venganza, hermanos, diente por diente, ojo por ojo, bueno. Y había esa pared, hermanos, de enemistad, de una enemistad, hermanos, entre el judío y el gentilismo. Y esa pared, hermanos, de separación, era aquellas leyes, hermanos, aquellas costumbres que el pueblo de Israel tenía. Por lo tanto, hermanos, ahí vamos a ir nosotros entendiendo este mensaje, el origen de la iglesia, cómo comienza, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, les dice el apóstol Pablo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia de separación? Dice el verso 15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos, hermanos. ¿Cuáles dos? El pueblo de Israel, hermanos, y el pueblo gentil. Y ya, hermanos, ya
unidos el pueblo de Israel y el pueblo gentil, hermanos, hacen un solo hombre, hermanos. Como lo dice el verso 15 en la última parte. Para edificar en sí mismos los dos, dice, un nuevo hombre haciendo la paz. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo a esos dos pueblos, hermanos, le llama un cuerpo. Dice el verso 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros. Oiga, ¿con quién comenzó, hermanos, nuestro Señor Jesús el Evangelio? ¿Con quién comenzó? El Señor Jesús, entendemos, hermanos, cómo es el gran amor de Dios. Cómo comienza con el pueblo de Israel, cómo se pasa, hermanos, el plan de salvación, la gracia con el pueblo gentil. Y hace un solo pueblo de ambos. ¿Y con quién? ¿A quién vino primero nuestro Señor Jesucristo? Pues vino, hermanos, al pueblo de Israel. Allá, hermanos, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso, quiero leerlo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y en su versículo 11. Y a lo suyo vino, o a lo encomendado, al plan de trabajo, a todo lo que el Padre le había encomendado a Jesucristo, a su deber, a su tarea. Hermano, a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, hermano, no le recibieron. Aquellos que se fueron a la idolatría, hermano. Aquellos que confiaron más en las riquezas. Aquellos hermanos que tuvieron a Jesucristo como cualquier hombre. No creyeron, hermanos, en Él. Pero ¿qué dice el verso 12? Más a los que le recibieron, hermano. Más a todos los que le recibieron. Diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga. ¿Quiénes son esos que lo recibieron? Son los 144,000 señalados, 12,000 de cada tribu, hermanos. Y son 12 tribus. 12 por 12, 144,000, hermanos y amigos. Entonces, hermanos, allí comienza, hermanos, nuestro Señor Jesús, hermanos. Aquí el Evangelio de Juan está describiendo que Jesús vino a ese plan encomendado y vino al pueblo de Israel. Así lo declara también, hermanos, el Lucas capítulo 24, verso 47, para confirmar dónde nuestro Señor Jesús vino, hermanos. Lucas 24, 47. Óigase bien como dice el Evangelio de Lucas. Y que se predicase en su nombre. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Pero comenzando, ¿de dónde, hermanos y amigos? Comenzando, dice aquí, de Jerusalén. O sea que, hermanos, el origen de la iglesia, podemos decir que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos vamos más en el sentido misterioso, en los misterios de los planes de nuestro Padre Celestial, viene, hermanos, desde más atrás. Desde más atrás viene el plan, hermano. Si usted, hermano, puede hacerse una pregunta y la podemos responder. ¿Quién era Abraham, hermano? Al cual fue el origen del pueblo de Israel, el principio donde iba naciendo, hermanos, se iba a formar el pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Pero antes, hermanos, de ser circuncidado, nuestro padre Abraham, dice la palabra de Dios, que era gentil. Ya después de ser circuncidado, pasa, hermanos, a ser el principio de un pueblo llamado Israel.
Pero como dijo el apóstol Pablo, hermanos, regresando, hermanos, a lo que estamos viendo aquí, que las mismas promesas, hermanos, que son, hermanos, para el pueblo de Israel. Voy a hablarlo en este sentido, hermano. Espero que no quiero confundirlos, no quiero ponerlos así dudosos, pero quiero decirle esta parte. Las promesas, hermanos, que eran para el pueblo de Israel y que solamente los 144,000 lo recibieron. Las mismas son para nosotros, la iglesia. Y las mismas promesas son nuevamente para el pueblo de Israel cuando se predique el evangelio durante los 1000 años. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, es allí donde ya estábamos en el plan divino de nuestro Padre Celestial. Nosotros ya estábamos. Así lo dijo el apóstol Pablo, hermanos. Que antes, dice, antes que se fundase el mundo, nosotros ya estábamos allí, hermanos. Pero todo, hermanos, a su tiempo, todos los planes de salvación va paso por paso y va, hermanos, tiene un proceso, hermanos, de en su tiempo, las profecías de nuestro Padre Celestial, los destinos de nuestro Padre Celestial los lleva, hermanos, poco a poco. Ahora, es allí, hermanos, lo que hemos tratado en estos momentos, el origen de la iglesia, cómo comienza la iglesia. Ahora, vemos, hermanos, ya explicamos cómo el apóstol Pablo comienza explicándole a la iglesia su origen. Mire cómo decía Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el evangelio, dice, a todas las naciones, pero comenzando de Jerusalén. Y el apóstol Pablo aquí lo concuerda de que nosotros, que éramos lejos de la República de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas, ahora somos hechos cercanos, hermano. Del pueblo de Israel y de los gentiles se forma un pueblo. Y este pueblo se llama Iglesia de Dios. Por eso, primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10, verso 32, dice: sed sin ofensas a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. De estos dos, hermanos, forma nuestro Señor Jesucristo el tercer pueblo. Y este sí, hermano, es de tenerle mucho cuidado, es de tenerle mucho sentido, es de apreciar, hermano, esa promesa. No le damos gracias a nuestro Dios que somos partícipes, hermanos, de un pueblo especial, de un pueblo singular, de un pueblo único, de un pueblo que no se puede comparar, hermano. No se puede comparar con todas las riquezas de todo el mundo entero, del planeta Tierra, todas las riquezas, hermano. No se puede comparar, hermano, esa promesa, esta riqueza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Ahora, quiero decirles, mis estimados hermanos y amigos, esto es el origen de la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Ahora, ¿quién la fundó? Yo decía la pregunta cuando comenzaba, ¿quién la fundó? Pues por supuesto, hermano, Cristo. Cristo la fundó. Y sabe algo que muchas veces nosotros cometemos muchos errores, hermano. Cuando decimos que la iglesia de Dios comenzó de Cristo para acá. Y comenzamos a decir del año 26, ahí se declaró como iglesia de Dios. Sí, pero si vuelvo a explicar, mis estimados hermanos y amigos. La iglesia de Dios viene misteriosamente desde más antes. Recuerde que Cristo, hermano, no es desde el año, no, vamos hablando, Cristo no viene a resultar, hermanos, del año de la gracia. Este es el evangelio que vino a darle para nosotros. Pero Cristo, hermanos, estamos estudiando una escuela tan hermosa de adultos, donde vemos que nos explica la palabra de Dios, que Cristo es desde allá, hermanos,
Cuando Él dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, cerca de ti, antes que el mundo fuese. Cristo es el principio y el final, hermano. Entonces, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo, hermano, ya en la gracia, para nosotros la oportunidad? Para nosotros la oportunidad, hermano. ¿Cómo, hermanos, comienza nuestro Señor Jesucristo? Ya llamando a aquellos 12 apóstoles, hermano, para fundar, hermanos, un fundamento llamado Iglesia de Dios, sin dejar, hermanos, al pueblo de Israel, sin dejar a los 144,000, hermanos. Óigase bien, tomándoles en cuenta. Ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque los 12 apóstoles, hermanos, son parte de los 144,000 señalados. Los 12 apóstoles. Ellos, hermanos, sí lograron el calificativo de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y nosotros también, hermanos, procuremos, hermanos, procurar esforzarnos, hermanos, a que nuestro Señor Jesús nos ponga ese título en el libro de la vida, llamado hijos de Dios. Como dijo el apóstol Juan, mira cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermano. Ahora, es así, hermanos, donde hemos declarado el origen de la iglesia. ¿Y cómo comienza, hermano? Entonces, llama a los 12 apóstoles. Usted sabe que cuando el Señor Jesús, hermano, comienza a llamar a los 12 apóstoles, dice que llega, pasa allá por las riberas, hermanos, del mar, y encuentra a Pedro pescando. Y bien Jesús le dice, pero ven, sígueme. Y como era ya el plan de Cristo, hermanos, y ya era algo que nuestro Padre Celestial iba a ir obrando, hermano, a cada persona, a cada discípulo, hermano, a cada apóstol, a cada discípulo que iba llamando nuestro Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermano, iba a obrar inmediatamente, hermanos, aquel llamado Pedro y Andrés, los primeros 2, hermanos, como dice la alabanza, comienza, hermanos, comienza a fundarse, oiga bien, comienza a formarse el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Aquí lo acabamos de ver, hermanos, en lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, dice, y profetas. Óigase bien. No es porque, hablándolo, hermano, con toda sencillez, no es porque su servidor se inventa, hermano. Se inventa que la iglesia o el fundamento de la iglesia solamente es de la gracia para acá, de los gentiles, y solamente los gentiles forman el fundamento. Perdón, el origen de la iglesia. Si el fundamento, hermanos, aquí lo está diciendo, que son partícipes los profetas. ¿Y cuándo existieron los profetas, hermanos? Pues los profetas existieron muchos años bien atrás que viniera a nacer nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, es allí el fundamento de la iglesia, hermano. Mire, sin dejar a los judíos convertidos, sin dejar a los profetas y los apóstoles nombrados aquí, hermano, es el fundamento de la iglesia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, podemos hacer una pregunta, hermano, que la cual no se lo había hecho. ¿Cuál es ese fundamento? Porque nuestro tema, hermano, nuestro título
Nuestro título que estamos estudiando es el origen, que ya lo explicamos, hermano. El origen. Y que todavía está en pie también ese título aquí. En toda la trayectoria, hermano, en toda la trayectoria de nuestro tema, está el origen fundamental de la iglesia. El origen fundamental de la iglesia en todo lo que estamos explicando. Pero la pregunta, hermano, que surge en estos momentos, ¿quiénes participan en fundamento? Quiero decirle, hermano, con toda certeza, sin dudar, sin vacilar, hermano, sin claudicar en dos pensamientos, y a la luz de las Sagradas Escrituras, hermano, el fundamento son los apóstoles y profetas. Pero, hagámonos otra pregunta. ¿Y nosotros, pues? ¿Y la iglesia, pues? No. ¿Sabe usted que para una construcción, hermano, de una casa, de un edificio, de un templo, se da cuenta que no solamente piedra lleva desde abajo hasta arriba al techo? No, hermano. El fundamento está fundado, está construido de puras piedras vivas, hermano. De puras piedras vivas. Y esas piedras vivas, hermano, son los apóstoles y profetas. Pero algo que no quiero, hermano, dejar en blanco, algo que no quiero pasar por alto, que en una construcción, hermano, que cualquier constructor hace, cualquier arquitecto, hermano, cuando hace su plano y ya comienza a hacer los arranques, hermano, aquellos zanjos, no sé cómo le pueden decir de un país a otro país, si zanjo, canaleta o cómo le podemos llamar ahí, pero cuando hace ese plano, hermano, el arquitecto, el constructor, no va a poner los ladrillos, hermano, o el bloque allí en la pura tierra, sino tiene que poner piedras como fundamento, como el asiento de la construcción. Y bíblicamente y espiritualmente, en ese sentido, mis estimados amigos, hermanos, son los apóstoles y profetas. Pero el constructor, hermanos, ¿se ha dado cuenta usted que no comienza a poner las piedras en medio? Digamos que, voy a poner un ejemplo, mis estimados hermanos y amigos, espero que me logren entender. Este cuadrito, mis estimados hermanos, este cuadrito, digamos que es un diseño de una casa de oración, de un templo. Y el albañil, hermanos, el constructor, no comienza a poner la piedra aquí, en el centro, o aquí, o aquí, o aquí, hermano. Sino que comienza, hermanos, de la esquina. De la esquina comienza. Aquí comienza el constructor. Y bíblicamente, mis estimados hermanos y amigos, y espiritualmente, ¿quién es esta piedra? La primera piedra que se pone en la construcción, espiritualmente hablando, ¿quién es esta piedra? Pues la Sagrada Escritura lo está diciendo aquí mismo en el versículo 20. Y quiero leerlo, quiero recitarlo nuevamente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, oiga bien, subraya esta parte aquí para adelante, siendo la principal piedra, que es lo mismo decir la primera piedra, del ángulo. Hermanos, ángulo se le llama a una esquina. Ángulo se le llama a una esquinita. Eso se le llama ángulo. Entonces dice, esa primera piedra que pone, hermanos, es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, esa piedra que pone, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es la primera piedra. Y así, hermanos, esa palabra primera, hermanos, Jesucristo ocupa el primer lugar
Jesucristo ocupa el principado en todas las áreas, hermano. Hablando espiritualmente, hermano. Las primicias de las criaturas. El primero y el último, hermano. Ahora, hablemos, hermanos, de ese primero. Hablemos de ese primero, de esa piedra, primera piedra. Entonces, de hablábamos nosotros, dice, principal piedra del ángulo. Ahora, en otro versículo, hermano, habla también la piedra de esquina. La piedra de esquina que los edificadores, dice, desecharon. Quiero que vayamos, hermanos, cuando yo explicaba de esa piedra viva, de esa piedra, hermanos, que de la construcción que tenía que ser de piedra el fundamento. Entonces, los apóstoles, hermanos, los profetas, eran este fundamento. Ahora, eso lo declara, hermanos, el apóstol Pedro. Lean conmigo el apóstol Pedro. La primera carta al apóstol Pedro, lean conmigo, capítulo 2 y verso 5. Mire cómo el apóstol Pedro, hermano, dice en este sentido. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ahora, quiero decirles algo. Lo que estamos asegurando que los apóstoles y profetas son el fundamento, hermano. Y Jesucristo es la primera piedra que se puso en esta condición. Y ahí, hermano, continúan, hermano. Ahora, ¿qué altura puede tener ese fundamento? Tampoco podemos decir hasta qué altura tiene el fundamento. Pero que sí, hermano, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ir construyendo ese edificio, hermano. Y construyendo, siguiendo construyendo. Pero el fundamento, ya vimos, hermanos, quién es el fundamento, es los apóstoles. ¿Quién fundó, hermanos? La iglesia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. El Evangelio de Mateo capítulo 16, hermano. Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Voy a leer el 17 para que entendamos, hermanos, en cuanto al texto y el contexto, quién es que está hablando en el verso 18. Dice, entonces respondiendo, ¿quién, hermanos? Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. He leído este pasaje bíblico para que veamos quién es el que habla en el versículo 18, con quién está conversando. Verso 18. Mas yo también te digo, ¿quién es el que habla aquí? Lo que dijo Jesús en el verso 17. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oiga, quiero explicar, hermanos y amigos, cuando el Evangelio de Mateo está hablando en ese sentido, o nuestro Señor Jesús, hermanos, está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro. Verso 18, Pedro. Aquí, hermanos, no está diciendo que Pedro es la piedra que iba a edificar la iglesia. Está hablando, hermanos, que tanto como Cristo y Pedro, tanto como Cristo y Pedro, iban a ser edificados la iglesia. Pero Cristo es la piedra, hermano. Cristo es la piedra que habla aquí el versículo 18. Y hay algo más que explicar, hermano, en cuanto a esto. Hemos hablado, hermanos, de la construcción que lleva la primera piedra del ángulo.
Hemos hablado del fundamento de los apóstoles y profetas, que son las piedras que continúan. Pero sabe, se da cuenta que también una casa, hablando en sentido literal, no se puede construir en el aire. No se puede construir en el aire. Entonces, ¿dónde se va a construir? ¿Se recuerdan, hermanos? Y es bueno retomar este versículo. Lean conmigo lo que nos dice Mateo 7:24. Mateo 7:24 y 27. Mateo capítulo 7, verso 24. Mire cómo, ¿por qué quiero retomar este pasaje bíblico, hermano? Para poder, hermanos, dar a entender lo que quiso dar a entender nuestro Señor Jesús en el capítulo 16, verso 18 de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Sufraya esta parte, hermano. Sufraya esta parte. Le compararé a un hombre que edificó. Eso me interesa, hermano. Eso me interesa. A un hombre. De ahí para allá sufrayemos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué acabo de preguntar yo, hermano? ¿Qué acabo de preguntar yo? Que una construcción no se puede construir al aire, sino que esas piedras, hermano, esas piedras que van a poner en el fundamento, tiene que buscar, hermano. El buen constructor, hermano, no va a ir a construir en una tierra floja, sino va a ir a construir en una firmeza. Miren, muchas veces, hermanos, vemos allí la enseñanza, los ejemplos de los constructores. Cuando van a construir una casa, hermanos, y miran que aquel terreno es tierra floja, ¿qué es lo que hacen? Dicen a excavar, hasta encontrar, hermanos, aquella tierra, hermano, aquel asiento, voy a decir así, donde va a ir la construcción, que sea firme, hermano. Donde va a ir construido la casa que sea firme. No lo van a hacer en una construcción. Bueno, algunos constructores, ¿verdad?, que no les gusta construir bien construido, bien hechito aquella casa, como caiga, hermano. Pero eso, aquí a la luz de la escritura nos estamos dando cuenta, ya no es un hombre prudente, sino es un hombre insensato. Pero retomando y regresando, hermanos, lo que yo quería explicar, que ese hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, hermano. En otras palabras, Cristo es el mismo hombre prudente. Cristo es el hombre prudente. Porque en él, hermano, Cristo tiene todos los privilegios, hermano. Cristo es la principal piedra y Cristo es el mismo hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Oigan bien. Cristo es la primera piedra de la construcción. Cristo es el hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la peña. Preguntémonos, ¿quién es esa peña entonces? ¿Quién es esa peña? Mire, ¿sabía usted, hermano? Para ya ir haciéndolo más rápidamente, Jesús explicó en muchas ocasiones que su Padre era mayor que Él. Su Padre Celestial era mayor que Él. Entonces, hay un número, hermano, hay un volumen, ¿no? Que ahorita no tengo los datos que puede decirle, pero hay un volumen, hermano, deporte, a donde se le nombra, hermano, una piedra. Y en una piedra que se le ponga muy pesada, pero usted la puede dominar, hermano, y la pone en una construcción, es una piedra. Pero una peña, hermano,
es algo más grande todavía, que no se puede mover tan fácilmente. Y esa peña es tan grandísima, hermano. Tan grande esa peña, inmensa, donde sobre esa peña está construido la iglesia. Y esa peña, hermano, es nuestro Padre Celestial. Mire qué bonito, hermano. Y entender esas cosas. Nuestro Padre Celestial es esa peña. Pero ¿cómo? No es que, bueno, hermano, no voy a agregar a lo que yo quería, pero nuestro Padre Celestial es la peña. Pero ¿en qué sentido, hermano? Es la sana doctrina, hermano. La sana doctrina. El Señor Jesús dice en uno de los pasajes bíblicos que por el tiempo limitado que tenemos, dijo, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Sobre esta palabra, hermano, sobre esta palabra, sobre esta doctrina, es la palabra de nuestro Padre Celestial, es la doctrina de nuestro Padre Celestial. Y esta es la gran peña, hermano, donde está fundada, está firme la iglesia de Dios. Mire qué bonito, hermano. Aquí, hermano, aquí está construida la iglesia. Por eso hay un pasaje bíblico que dice, más el que hace y el que obedece mi palabra, permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es la gran peña donde está fundada la iglesia. Así que no podemos, hermanos, explicar de otra manera. No podemos nosotros, hermanos, estar diciendo que Cristo es la peña. Ahora, hubo un hermano, hubo un amigo que me dijo, pero allá el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, verso, no recuerdo, pero dice, y todos bebieron, dice, y todos bebieron de la misma agua espiritual, de la piedra que lo seguía, dice. En otra versión dice, y de la peña que lo seguía. Y la peña, dice, era Cristo. Acabo de explicar, mis estimados hermanos y amigos, que Cristo ha ocupado grandes privilegios misteriosos en diferentes formas. Allí sí, hermano, allí en esa peña que habla el apóstol Pablo, que era Cristo, era una peña donde fluía ese caudal de agua. Oiga, fluía. Pero sabe, hermano, ese es otro tema, este es otro sentido. Pero ya en ese sentido, en el tema que estamos hablando, hermano, porque la palabra de Dios es abreviada, hermano. No podemos estar mezclando una cosa con otra. La palabra de Dios tiene sus lecciones. ¿Cómo, hermano? Nos va dando a entender dónde ocupa, dónde resalta en la palabra de Dios nuestro Padre Celestial, donde resalta en nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Cada uno, hermano, cada uno de estos personajes, grandes personas, nuestro Padre Celestial y tu Hijo Jesucristo, están obrando, hermano, están trabajando en diferentes formas, hermano. Pero la peña ese que habla el apóstol Pablo de los Corintios era Cristo, así lo dice allí. Pero esa peña, hermano, donde está fundada la iglesia, es nuestro Padre Celestial, que es la misma sana doctrina. Así que no podemos, hermano. Ya dijimos que Cristo es la primera piedra que se pone sobre esa peña del ángulo, de la construcción. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que estar ahí también. Tenemos que estar nosotros fundados sobre esa peña. Pero, como acabo de decir, no sé en qué altura, hermano, puede estar usted, puedo estar yo, en qué altura de la construcción, hermano. Pero que sí, los apóstoles fueron la principal fundamento de la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? En cuanto a Mateo capítulo 24, verso 31, hermano.
Mateo 24, 31. Mateo 24, 31, hermanos, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 24, 31. Dice así. Perdón, hermano, perdón. Estoy recitándoles un versículo muy, es el versículo, hermanos, que quería retomar nuevamente del Mateo capítulo 16, verso 18, hermano. Perdón, hermano. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Que quería recitarlo nuevamente. Mateo 16, 18. Dice, cuando dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, y hay una coma, detengámonos, y sobre esta piedra, o sobre esa gran peña, edificaré mi iglesia. Ahora, este versículo 18, hermano, sobre esta piedra, claro, sobre Cristo iba a continuar, sobre Cristo iba a continuar la iglesia, pero abajo de Cristo, hermano, o sea que lo primero, hermano, que ya explicamos, es la peña. Así que no se puede estar contradiciendo. Vamos a definir, vamos a aclarar que esta piedra que habla es Cristo, porque después de Cristo, hermano, va la iglesia. Pero que lo que dice, hermano, lo que ya dijimos de Mateo 7:24, que la iglesia está fundada sobre esa gran peña. ¿Y quién la edificó, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hacíamos una pregunta de un principio. ¿Dónde comenzó la iglesia? Historialmente, mis amados hermanos, declarando como iglesia de Dios, la iglesia comenzó a fundarse allá con nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles, comenzó a llamar a los apóstoles, se comenzó a fundarse ya oficialmente, hermano, oficialmente, y en el sentido espiritual del Evangelio, por el año 26 de nuestra era. En el año 26 de nuestra era, nuestro Señor Jesús, hermano, comienza su ministerio y ahí comienza a llamar a los apóstoles, o el fundamento de la iglesia. Así que cuando vino, hermano, a hacer el año 26, ya nuestro Señor Jesús, hermano, tenía de edad, dice Lucas, la edad de 30 años. En el año 30 de su vida, pero el año 26 de la era de la gracia. Así que, mis amados hermanos, en ese tiempo, hermano, podemos preguntarnos y podemos decir, ¿dónde comenzó la iglesia? Su origen, ya lo explicamos allá misteriosamente desde allá de Israel, hermano. Ya ahora oficialmente por el Evangelio, hermano, en el año 26. En el año 26. Ahí comenzó, hermano. ¿Con quién comenzó, hermano? Con los 12 apóstoles y los profetas, decía el apóstol Pablo de los Efesios, capítulo 2, verso 20. ¿Quién la fundó? Ya explicamos. Ese hombre prudente que decía Mateo 7:24. Hombre prudente le llama el apóstol Pedro, el cual no hubo engaño en su boca, ni hizo pecado, hermano. Ese es el hombre prudente. Como dice también allá Proverbios capítulo 14. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo. Que Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Este es el hombre prudente, hermano. Cristo, el que fundó la iglesia. Cristo fundó la iglesia, hermano. ¿Y en cuándo la fundó? Ya dijimos, allá por el año 26 de nuestra era.
¿Cuándo la fundó? En el año 26. ¿En dónde la fundó? Ya explicamos, hermano. Ya explicamos en Jerusalén. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús comenzó su ministerio no con los gentiles, sino con Israel. Con Israel. Por lo tanto, ya estamos. ¿En dónde la fundó? ¿En dónde la fundó? Sobre la peña. Sobre la sana doctrina de nuestro Padre Celestial. Ahí está, hermano. Esperando, mis amados hermanos, que lo que no fui tan amplio, hermano, lo que no fui tan explícito, tan claro, nuestro Padre Celestial pueda darle mayor conocimiento a usted. Si tiene alguna pregunta, mis estimados hermanos y amigos, por favor, voy a dejar unos minutos así de silencio, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé cuánto voy a esperar para que si hay alguna pregunta, hermano, alguna pregunta que no ha sido claro para usted, con la ayuda de Dios, hermano, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a poderle responder, hermano, con la ayuda de nuestro Dios. Algo que no fui tan claro, no fue explícito este tema. El tema, hermano, nuestro título que hemos estudiado en esta hermosa noche, el origen y fundamento de la iglesia. La iglesia se sigue construyendo, hermano. La iglesia de Dios se sigue construyendo y se sigue construyendo. ¿Y cuándo va a terminar la construcción? Cuando nuestro Señor Jesucristo, y cuando se cumpla aquel pasaje bíblico de Mateo, capítulo 24, me parece, 17. Quiero que lo leamos. Mateo 24, 17. Perdón, Mateo 24, 14. Mire. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Oiga, hasta ahí se ha terminado la construcción de ese edificio que decía el apóstol Pablo allá en los últimos versículos de Efesios capítulo 2, versos 21, 22, 23, por ahí. Así que, hermanos y amigos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, hermano? Mi amigo, que usted puede hacerla. Estamos ahí un poco espacio porque ya vamos a ir dejando cerrado esta meditación. La iglesia que fue fundada allá por el año 26, comenzó a fundar por el año 26 la iglesia. Y como quien dice, hermano, usted sabe que cuando se termina una construcción, por lo general muchos constructores inauguran una construcción, celebran una construcción, como una acción de gracia, una celebración. ¿Cuándo? Hagámonos la pregunta, ¿cuándo inaugurará o hará fiesta la iglesia con el dueño de esa casa? ¿Cuándo hará esa inauguración, esa fiesta, hermano? Es lo mismo que estamos hablando, las bodas del Cordero. ¿Quiere usted estar allí, estimado amigo y hermano, en esa boda del Cordero? Entonces, si oyere hoy tu voz, endurezcáis vuestro corazón, hermano. Amigo, quiero que usted sea curioso. Usted puede preguntar a cualquier obrero de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, por la misericordia de Dios, está extendido en muchas partes.
de este país del Salvador. Y cualquier pregunta, hermano y amigo, cualquier duda, hagámosla. El profeta Jeremías, hermanos, decía, preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál sea el buen camino y andad por ella. Así que a nuestro Dios, hermanos, le gusta que sus amigos, que sus amigas pregunten, que hagan diferencia entre una cosa y la otra, entre lo verdadero y lo falso. Así que dejo, hermanos, a usted, amigo, que usted pregunte. Si yo no puedo responderle, otro hermano obrero, otro hermano diácono, ministro, otra hermana miembro de la iglesia. Pero algo quiero dejar ya para terminar. Esta iglesia, hermano, tiene su nombre. Esta iglesia tiene su nombre. Y en otra oportunidad lo vamos a ver. La iglesia de Dios. Pero hay muchos versos de la palabra de Dios que le digo. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias, amigos y hermanos, por la atención prestada que han tenido a la palabra de nuestro Dios. Todo ha sido para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Bendiciones para todos, amigos y hermanos, y paz a vosotros.